estaba grabando. Ya, a ver. Ah, profesor. Sí, pasa en las mejores familias. Ya. Después Ok, vamos a solamente para recordar esta parte, ¿ya? El espacio entre hojas es el espacio que hay desde el margen final hasta el margen inicial de una hoja. ¿Qué pasa? Que a veces no te deja leer cuál es la continuación, porque a veces está muy lejos, ¿no? Por ejemplo, estoy acá y no sé qué va a seguir acá, o qué imagen debe ir acá, o le voy a añadir algún texto, quiero hacer una corrección. El espacio entre hojas es cuando el cursor, ¿no? El cursor, el mouse, yo lo pongo en medio de las dos hojas, cambia su cursor a una flecha hacia abajo y una flecha hacia arriba, hago doble clic y el espacio se disminuye. Quiero volver a la normalidad, me pongo entre las dos hojas y hago doble clic. Y listo, volví a la normalidad. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es. Antes se le llamaba a esta parte diseñe página. Ahora ya no se llama diseñe página, se llama disposición. ¿Qué vamos a ver en disposición? Vamos a ver lo que es márgenes, lo que es orientación, lo que es tamaño y lo que es columnas. ¿Sí? Hay saltos, número de líneas y guiones. ¿Ya? El primer punto que vamos a tratar, es márgenes. Yo expliqué hace un tiempo atrás qué cosa eran los márgenes. ¿Recuerdan? A ver. espacio en blanco, espacio anillado, Espacios en blanco. para hacer así anillados. Ya, ok. Ya, ¿algo más que puedan añadir? La sangría, profesor. ¿Ah? La sangría. Sangría, dice. Sangría. No, no es exactamente la sangría. A ver. Vamos por partes y cucharadas. Yo dije que el margen es el espacio entre el borde de la hoja hasta el inicio del texto. ¿Ok? Desde el borde de la hoja, que está acá, desde el borde de la hoja, que está acá, hasta el inicio del texto. Hasta el inicio del texto. ¿No? Es este espacio que hay acá. Y yo expliqué esa vez, que ese espacio se da por qué razón. ¿Por qué doy ese espacio? Para hacer anillado, sí. Ya. Archivar. O firmas también puede ser, ¿no? También. En realidad se da ese espacio para el famoso foliado, para lo que es el almacenamiento de estas hojas. Lo que pasa es que yo podría guardar las hojas sueltas, ¿verdad? ¿Podría guardarlas sueltas? ¿O no? Sí. Ya, lo puedo guardar sueltas. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a ser fácil manejar el archivo? ¿El documento? ¿Ah? ¿Va a ser fácil o no? No, porque se pueden traspapelar, confundir. Muy bien, muy bien. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque como lo ha dicho Bertila, puede pasar de que yo estoy con un documento que tiene una continuación de la página 1 a la página 50, ¿ok? Y todo ese documento, como está suelto, es decir, no hay algo que lo folee, algo que lo archive, algo que lo contenga, las hojas se pueden mover, traspapelar y perder. Es por esa razón que nosotros damos márgenes. Los márgenes me permiten a mí crear una forma de almacenamiento y registro de los documentos, de las hojas que forman parte de un documento. ¿Sí? Ahora,
Una vez que hemos explicado qué es un margen, vamos a hablar un poco más en detalle de para qué o cómo, bueno, para qué y cómo se configura. ¿Ya? Presten atención. En la parte izquierda, al inicio, está márgenes. Y por defecto te ponen última configuración personalizada, normal, estrecho, moderado, ancho, reflejado, y hay uno que es márgenes personalizados. Como Profe, verás, a mí no me sale última configuración personalizada, ¿normal? la de acá arriba, esta Ajá. es la de arribita, no te sale. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Vale. Pero te sale márgenes personalizados, ¿verdad? Sí, sí. Ya, muy bien. A ver. Por favor, presten atención. El margen normal es justamente el margen que se utiliza para cualquier tipo de documento. Documentos de índole, digámoslo así, índole legal, ¿no? O de trámite. Ese es el caso del normal. Cuando trabajamos con documentos, con archivos que utilizan el formato estrecho, es por una razón, porque van a ser documentos generalmente de información o llamativos, como puede ser un afiche, una publicidad, un aviso, ¿no? Y por eso utilizamos estrecho, porque es el margen más mínimo para Word utilizado, ¿no? Ese es estrecho. Luego hay moderado. Moderado es un formato un poco más, es un poco un híbrido, por decirlo así, entre el normal y el estrecho. Los márgenes inferior y superior son un poquito más grandes que el normal y los márgenes derecho y izquierdo son un poquito más grandes que estrecho. Es, por ejemplo, para un documento de índole, digámoslo así, administrativo legal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, forma parte de un folio para un tipo de historia o, digámoslo así, una carpeta de judicial, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. El ancho es un formato muy especial que se utiliza para, como lo decía Berti, hay momentos en que nosotros firmamos documentos en los laterales, como un contrato. Si se acaba, volvemos a entrar. Un contrato, o en el caso de un documento legal, en un folio también se utiliza ¿no? Este formato, que es el formato ancho. Y el formato reflejado es el formato que se utiliza para los libros. ¿Ok? Para un libro, una revista, qué sé yo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, muy bien. El siguiente que está acá, y ese es el que quiero tomar un tiempito, es el personalizado. ¿Ya? Acá está, mira. Acá está. Márgenes personalizados. Todos hagan clic ahí. Ya. Márgenes personalizados. Observen que aparece una ventana. Sí. ¿Qué ven en esa ventana? Márgenes, papel y posición. Muy bien. Y observa que los márgenes están divididos en ¿cuántos? 4. ¿No?
superior, inferior, derecha, izquierda. Seis. ¿no? 6, muy bien, sí, Seis. 6. Muy bien, 6. Superior, el de arriba, inferior, Ujú. el de abajo, ahí no hay problema. Derecho y izquierdo, también no hay problema. El problema radica en la persona que lo va a utilizar. Ya, entonces ahí vemos los márgenes. Si observan, el izquierdo y el derecho son, en este caso, un poquito más ancho de lo normal que el de arriba y el de abajo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Sí. Nosotros podemos modificar los anchos según nuestras necesidades. ¿Ok? Sí. Luego viene orientación. ¿Qué es orientación? El vertical y horizontal, pues. ¿Practicar qué? Y horizontal. Vertical y horizontal. No, no es practicar. Acá orientación es el sentido que va a tener la hoja. La hoja. La hoja, claro, el sentido que va a tener la hoja. Puede ser vertical, es decir, parado, ¿no? Vertical. O puede Ujú. ser horizontal, echado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, pero por ejemplo, acá estamos viendo márgenes, ¿no? Y en orientación también hay eso, ¿no? De la hoja, orientación, hay igual vertical, horizontal, ¿no? Esa misma opción. No, pero en márgenes, no, en la parte de arriba, o sea, tú estás hablando de este cuadro que estamos viendo, ¿verdad? Claro, y, pues, de este cuadro dice vertical y horizontal, pero también fuera de ese cuadro donde dice diseño de página, también dice orientación. Ah, Y en ahí diseño de también, página. también ahí dice, Claro, ¿no? Cuando uno... a ver, yo expliqué en algún momento, que igual que en los otros programas, Ujú. los comandos se pueden repetir. Por ejemplo, Mm, acá, por ejemplo, se está repitiendo en la ventana. Se está repitiendo. Pero acá en la ventana te salen más opciones. Por ejemplo, disposición, que no hemos visto, papel, que no hemos visto, y márgenes, que sí está en configuración de página. Sí, eso sí, ¿Sí? O más sea, te dan completo. más opciones. Están las que tú ya has visto, pero también hay Ujú. más opciones. Sí. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profesor. Mm. Hay la opción de páginas. Si observas, márgenes Profe, una simétricos. pregunta, Sí, profe. ¿Y sí. donde dice posición del margen interno, a qué se refiere? Ah, ya. Esta parte. Sí, izquierdo y más ahí. Ya. Mira, Izquierdo y por arriba favor, dice. observa. Ahí está. Generalmente nosotros no usamos estos dos. Ujú. Ya, Sí. pero voy a explicarlos para que lo sepan. Cuando hablamos de encuadernación, estamos hablando que la hoja o el conjunto de hojas van a estar encuadernadas, es decir, van a formar un cuaderno. Ya. ¿Ok? Y para formar un cuaderno hay tres maneras. La primera manera es que juntes todas las hojas y que empiecen desde el borde izquierdo, ¿ok? Desde el borde izquierdo, empiecen las hojas desde el borde izquierdo y tengan una pequeña área en la cual se va a comenzar a crear esta encuadernación.
puede ser 55 milímetros, 1 centímetro, 1 centímetro y medio, qué sé yo. Esta encuadernación consiste en que mediante en este caso puede ser una aguja, ¿no? Podría ser o una grapa, o podría ser un faster, o podría ser un engomado, ¿no? Se agrupen las hojas para que formen un encuadernado. Por eso se llama encuadernación. Es el margen antes de iniciar el margen, en este caso sería izquierdo, antes de empezar el margen izquierdo, que te permite a ti unirlos, ¿no? Formar un solo documento en este caso. ¿Hasta ahí me entienden? Sí. Ya, ahora, posición del margen interno. ¿Hay izquierda o arriba? Hay un margen que va desde el área de encuadernación hasta el inicio del texto. Y eso va a depender de cómo unas o cómo encuadernes la hoja. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Sí. Muy bien. Generalmente esos dos casi no utilizamos. ¿Por qué? Porque la encuadernación con Word casi no se utiliza. ¿Con quién se hace encuadernación? Eso no lo utilizamos, ¿ya? No se utiliza normalmente. Utilizamos más lo que es márgenes superior, derecho, izquierdo, inferior. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Vamos a dejarlo con izquierda. Páginas, márgenes simétricos, 2 páginas por hoja, formato libro. Estos son cómo se va a visualizar o cómo vamos a trabajar nuestro archivo, ¿no? Por ejemplo, en este caso los márgenes pueden ser simétricos. Ahí lo visualizamos, ahí lo podemos elegir si queremos que los márgenes sean simétricos, 2 páginas por hoja, formato en libro, qué sé yo. Por ejemplo, mira, si yo lo pongo 2 páginas por hoja, observa cómo cambia el dibujito de acá. ¿Lo ves? ¿Lo ven? Sí. Si yo lo cambio a formato en libro, justamente sale con el área de encuadernado. Mira que la posición del margen interno ya desapareció.